Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Definición de prioridades para el Plan Municipal, metodología multidimensional de la pobreza e índice de rezago social, la cual tiene como objetivo analizar las características de la metodología diseñada por el Coneval para medir, evaluar la pobreza, así como las ventajas de su aplicación en la toma de decisiones de los gobiernos municipales. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. La doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de Análisis de la Pobreza, al maestro David Flores Nieves, jefe de Departamento de Medición de Indicadores de Pobreza, y al maestro David Rojas Rosey, director ejecutivo de Medición de Pobreza y Seguimiento de Indicadores. Continuando con nuestro orden del día, me permito dar paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz a nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias también a todas las personas que han decidido tomar una parte de su tiempo, sobre todo del funcionariado de los ayuntamientos del país, para sumarse a este diálogo del día de hoy, que se realiza merced a la cooperación entre INAFED y el Coneval. A la Secretaría de Gobernación, que es la entidad a la que está adscrito nuestro instituto, el INAFED, le da mucho gusto poder informar que gracias a este tipo de participaciones que tienen entidades tan importantes como Coneval para ilustrarnos sobre el mejor modo de administrar desde los municipios, ha dado como resultado que comparando lo que pudimos hacer el primer trimestre del año pasado y este trimestre de este 2023, hemos crecido en el número de municipios que participan aproximadamente en un 300%. Y en el número de personas capacitadas hemos crecido también de una manera equivalente. Por esto, perdonen ustedes que tome unos minutos para agradecer intramuros, es decir, dentro del área de INAFED, a nuestro director de descentralización, Ernesto Rodríguez, por el celo que ha puesto para ampliar la temática, los espacios de conocimiento que interesan a los municipios y que pueden coadyuvar a su administración. Nuestro crecimiento se debe en gran medida a eso. El día de hoy, como ustedes saben, nuestro tema va a ser metodología multidimensional de la pobreza e índices de rezago social, dentro del diálogo virtual de definición de prioridades de un plan municipal. Tenemos la satisfacción
de contar con 3 personas expositoras, la doctora Aida Marcela Gutiérrez y el maestro David Antonio Rojas y David Flores Nieves, que desempeñan funciones muy importantes en Coneval relacionadas directamente con el análisis de la pobreza, con la medición de la misma y el seguimiento de indicadores y la medición de los indicadores de pobreza. Esta, como saben algunas personas de quienes nos acompañaron en la primera sesión, es la segunda que realizamos sobre la materia y con esta concluimos nuestro diálogo virtual. La primera la tuvimos el día 23 de marzo y allí se explicaron los principales conceptos de la metodología multidimensional de la pobreza que ha puesto a punto el Coneval. Esta segunda se enfoca fundamentalmente en la definición de lo que es un índice de rezago social y en la identificación de indicadores de carencias sociales, específicamente educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en materia de vivienda. Educación, salud, servicios sociales y vivienda. Tener la medida de ese rezago en cada uno de los municipios les permitirá a las autoridades de los ayuntamientos poder tener bases sólidas para la toma de decisiones. Nuestro país, comparado a cómo estábamos a estas alturas del siglo pasado, ha progresado. Pero todo mexicano, mexicana consciente, sabe que tenemos una asignatura pendiente. ¿Cuál es? La eliminación de la pobreza y fundamentalmente de la pobreza extrema. En México se dan extremos extraordinarios. Vas en las grandes ciudades a un centro comercial que puede competir por su limpieza y presentación con el mejor centro comercial del mundo. Y al mismo tiempo tenemos poblaciones que no tienen drenaje, que no tienen agua potable, que están llenos de basura y donde inclusive los elementos de nutrición y de salud todavía no llegan. Tampoco nadie puede ignorar que el actual gobierno federal, si tiene una prioridad por encima de todas las demás, es la eliminación de la pobreza. Aprender a medirla y poder luchar contra ella, no solamente desde el presupuesto federal, sino en los esfuerzos inmediatos que están en los espacios locales que representan los municipios, representa, por lo tanto, un paso adelante considerable. Gracias, pues, a Coneval. Gracias, yo ruego a los expositores y al profesor Albestro Castro, que está presente, que si está a su alcance, transmitan el agradecimiento de INAFED al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, por facilitar esta comunicación. Por la atención de todas y todos ustedes, muchas gracias. Gracias, coordinador, muy amable por este mensaje de bienvenida y este encuadre que nos hace de esta sesión. Y justamente para dar paso a la misma, sin más, quisiera hacerle el uso de la voz a nuestros ponentes expertos en la materia de Coneval que hoy nos acompañan, iniciando con la doctora Aida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza de Coneval. Adelante, doctora, bienvenida, y dejamos en sus manos los micrófonos.
Muchas gracias, licenciado Ignacio Valle, licenciado Ernesto Rodríguez. Eh, Hola a todas y a todos. Como siempre, para Coneval es un gusto poder participar en estas sesiones de diálogo. En particular, hoy, como se comentaba, vamos a ver una segunda parte de la medición multidimensional de la pobreza en México, así como el índice de rezago social, que son insumos que ha generado el Coneval con la finalidad de tener herramientas que nos permitan evaluar, monitorear y ver el estado que guarda el desarrollo social en términos de pobreza y de rezago. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con ello. Siguiente, por favor. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? Pues bueno, vimos que hay una medición de pobreza oficial en México. Esa medición de pobreza establece que se tienen que tomar al menos 9 indicadores para poder medir pobreza, por eso la multidimensionalidad de la misma. Entre ellos está derechos sociales, está el bienestar económico y que tenemos una Ley General de Desarrollo Social, la cual nos establece que la periodicidad tiene que ser cada 2 años a nivel entidad federativa y cada 5 años a nivel municipal. De hecho, este año se estará actualizando la medición de pobreza multidimensional a nivel entidad federativa para el año 2022, una vez que el INEGI publique el insumo que nos sirve para poder medir la pobreza, que en este caso es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Y entonces vimos algunos resultados de pobreza a nivel entidad federativa, pero parte del diálogo y de las preguntas que derivaron de esa sesión estaba en el, bueno, ¿qué pasa a un nivel de desagregación geográfica mayor? Y en ese sentido, hoy continuamos esta sesión con los resultados de pobreza a nivel municipal, en donde veíamos a nivel estatal que la pobreza se concentra en el sureste del país, ¿no? Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Pero ya cuando damos un zoom y vemos qué pasa a nivel municipio, vemos heterogeneidad al interior de los municipios. Y entonces vemos que se concentra la pobreza en distintos territorios. En este caso, se concentra más en las zonas altas de México, en donde hay una baja o muy baja grado de accesibilidad a carretera pavimentada, y por tanto es difícil poder acceder a estos territorios, y adicional a ello, en donde hay población indígena en un porcentaje importante. Siguiente, por favor. Pero lo que les sugerimos es, para términos de política pública, en particular de desarrollo social y de combate a la pobreza, es ver 2 aspectos que parecen importantes, ¿no? Por una parte, no solamente el porcentaje, sino también el número de personas que se encuentran en esta situación. Vemos que los factores asociados a la pobreza son múltiples y en algunos casos, por ejemplo, ahora la pandemia lo que nos dejó es que hubo una mayor concentración o un aumento de la pobreza en el ámbito urbano más que en el rural. Y en ese sentido tenemos que para 2020 los municipios que presentan un mayor número de personas en situación de pobreza están León, Guanajuato, Ecatepec de Morelos en el Estado de México, Iztapalapa en la Ciudad de México, Puebla en Puebla y Nezahualcóyotl en el Estado de México. Es diferente cuando lo vemos a nivel de porcentaje, porque ahí estamos observando que sí son porcentajes altos, sin embargo, son municipios que en general tienen poca población en situación de pobreza dentro de estos municipios. Por ejemplo, los que encabezan en 2020 con un mayor porcentaje de la población en esta situación están San Simón, Zahuatlán en Oaxaca, Cochoapa el Grande en Guerrero, Coicoyan de Flores, San Juan Cancuc y San Francisco Teopán, con porcentajes mayores al 99.3% de la población en situación de pobreza. Siguiente, por favor.
Ahora bien, dentro de los indicadores que también publicamos está la población que se encuentra en situación de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Población que presenta 3 carencias o más, digamos, presenta la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, la carencia por acceso a la seguridad social, por acceso a la salud, y adicional a ello, no tiene un ingreso suficiente para poder adquirir una canasta alimentaria. En ese sentido, vemos que el mayor número de personas en 2020 en situación de pobreza extrema se concentra en Acapulco de Juárez, con aproximadamente 126,672 personas en esta situación. En Guerrero, León, Guanajuato, con 115,943 personas aproximadamente. Iztapalapa en la Ciudad de México, Toluca en el Estado de México, Ocosingo en Chiapas. Y en cuanto al mayor porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, con porcentajes mayores al 78.5%, están municipios de Oaxaca, Santiago Amotepec, San Simón Zahuatlán, Coyoacán de las Flores, Santa Ana Ateiztlahuaca, una disculpa, a veces se complica un poco, y Cochuapa el Grande en Guerrero. Siguiente, por favor. Y además hablábamos de algunas propiedades que tiene la medición de pobreza oficial en México. Una de ellas es que nos permite hacer desagregación de las dimensiones y por grupos de población. Ya hablábamos en la introducción que hay algunas carencias en cuanto, por ejemplo, disponibilidad de agua, acceso a una carretera pavimentada, a la misma distribución de agua. Y la medición que tenemos actualmente nos permite hacer esta desagregación y ver esas áreas de oportunidad en nuestros estados, municipios. Por otra parte, también tenemos que hay grupos históricamente discriminados o grupos con una mayor vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos? Bueno, por género, vemos niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, población indígena, y en ese sentido tenemos información de pobreza para estos grupos con una mayor desventaja social. Siguiente, por favor. Adicional a ello, tenemos una serie que nos permite evaluar o monitorear, ver los avances o ver los desafíos en términos de pobreza y en términos también del acceso al derecho social. Y en ese sentido tenemos una serie en este momento comparable de 2016 a 2020 y próximamente les decía 2022 en el caso de la medición de pobreza a nivel entidad federativa. Y en el caso de la pobreza a nivel municipal, desde 2010 a 2020. La próxima actualización será para 2025. Y también nos permite hacer desagregación por escalas geográficas. Y en ese sentido tenemos información, entonces, a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel localidad urbana. Toda esta información se encuentra pública en la página del Consejo, pueden acceder, incluso la información se encuentra con fichas, con principales resúmenes a nivel entidad federativa, adicional de los informes de pobreza y de los datos que se encuentran también disponibles para toda la población. Aquí, por ejemplo, en este pequeño caso vemos León, que si bien Guanajuato estaba entre los intervalos del 40-60%, es decir, intervalos intermedios de pobreza, vemos que tiene en 2020 el mayor número de personas en situación de pobreza. Y entonces vemos hacia el municipio, vemos cómo está León, igual se encuentra entre los intervalos promedio. Hacemos un zoom, vemos a nivel localidad y vemos qué pasa en cuanto a la situación de pobreza de la localidad en este municipio. Insisto,
esta información se encuentra pública en la página del Consejo. No me concentraré mucho en los resultados porque los resultados son, insisto, muy heterogéneos y depende de diversos factores. Lo que sí es importante resaltar y que va a ser parte de una siguiente plática es que disponemos con herramientas geoespaciales que nos permitirán hacer un mayor análisis o diagnóstico del municipio, porque tenemos ahí indicadores de infraestructura, otros indicadores que nos permiten hacer esta contextualización de análisis territorial al interior del municipio. Y en esa otra ahondaremos un poco más a detalle sobre esto. Pero bueno, en unas no necesariamente está asociado. Aquí podemos ver que hay vías de comunicación y no necesariamente está asociado con estas zonas altas o con estas vías. Tenemos información adicional que ya veremos más adelante, como es el índice de rezago social, que también nos permite hacer este análisis en cuanto al acceso al derecho, por una parte, y por otra parte, con otras herramientas adicionales, a partir también de herramientas geoespaciales que nos permiten ver la infraestructura y hay veces está asociado a esto, que está muy centralizado, pero ya lo veremos después. Siguiente, por favor. Luego tenemos información, les decía, de medición de pobreza multidimensional por grupos poblacionales. En este caso, lo que les queremos presentar es información que por primera vez en México contamos con la misma. Y es información de grupos poblacionales a nivel municipal. Hasta de 2008 hasta la fecha teníamos información a nivel entidad federativa, pero ahora lo tenemos a nivel municipal. Y esto nos permite ver qué grupos son los más prioritarios dentro de las entidades federativas, los estados. Y en ese sentido tenemos información de niñas, niños y adolescentes, de jóvenes, adultos, personas adultas mayores, por ámbito de residencia rural urbano, por sexo y por población indígena a nivel municipal. Ustedes me pueden preguntar, bueno, Alida, ¿y dónde está la información por ejemplo, con personas con alguna discapacidad? Bueno, aquí en Coneval hemos tratado de ser muy rigurosos técnicamente y en ese sentido lo que observamos es que aún y con datos censales no nos es posible tener información con la suficiente precisión estadística para poder darla al público. Por eso es que no la ponemos, pero sí hicimos la estimación de toda esta población y para no dar para los que son técnicos y ahí conocemos un poco de estadística, dar algo que tenga un intervalo que no sea muy confiable, pues no causará ahí alguna confusión. Y por eso es que no se publicó, se publicaron solo aquellos a nivel municipal que tienen precisión, pero a nivel entidad federativa sí contamos con esta información de personas con alguna discapacidad y otra información adicional. Por ejemplo, siguiente, viendo ahí uno de los resultados que obtuvimos de el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza de alguno de los grupos poblacionales, lo que observamos es que hay una alta incidencia de pobreza en los infantes y adolescentes en el año 2020, principalmente igual en las zonas más altas del país, zonas montañosas, igual con un alto, muy alto, muy bajo grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Estos se concentran principalmente en los estados del sur y en regiones indígenas. Siguiente, por favor. También observamos como otro tipo de información, y eso también resaltar, les decía, toda esa información se encuentra tanto en datos para poder analizarlo como en fichas donde hay los principales hallazgos o principales resultados de esta información, ¿no? En cuanto al número de personas en situación de pobreza, vemos que los mayores números se han concentrado principalmente en el estado de Chiapas, en 2 municipios, en Ocosingo y Chillón, municipios que son grandes, con más de 100,000 habitantes. Y aquí es importante resaltar por qué ponemos este ejemplo.
Y es lo que les decía al hacer este Zoom. Vemos a nivel federal que 1 de cada 2 niños está en situación de pobreza, ¿no? Por eso resulta un grupo prioritario a poder analizar, diagnosticar y a tener acciones y políticas, programas de desarrollo social. Bueno, las carencias con mayor incidencia en los infantes y adolescentes en los municipios en México, en donde se presentan un porcentaje mayor al 80% de su población de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, están el acceso a los servicios básicos en la vivienda, el acceso a la seguridad social y el acceso a los servicios de salud. Más adelante les pondremos las ligas en donde se ubica esta información. Les reitero, todo esto es gratuito y público y bueno, esperemos que sea de utilidad y si no, podemos proporcionar nuestro correo electrónico al final de la presentación por si hay alguna solicitud particular de alguna entidad federativa o municipio. Ahora, siguiente, por favor. Le voy a dar el uso de la voz a mis compañeros, los dos David Flores, David Rojas, para ver el índice de rezago social. Aquí nada más como parte de los antecedentes que ya ahondarán mis compañeros. Este índice de rezago social surge antes de la medición de pobreza multidimensional y surge ante la necesidad de tener un indicador que nos permitiera ver el acceso a los derechos sociales que venían como parte de la Ley General de Desarrollo Social, la cual nos determina cómo debemos medir pobreza o cuáles son los indicadores que debemos de considerar para medir pobreza, y además agregan otros que son de bienes del hogar que se verán igual más adelante. Pero aquí también importante resaltar que para ser más amigables se han hecho plataformas, que también ya veremos, más información, y la ventaja que tiene esta información es que tiene todos los niveles de desagregación geográfica posibles, como lo son a nivel entidad federativa, municipal, localidad y área geoestadística básica urbana. Y bueno, sin más, les cedo la palabra por favor a mis compañeros. Muchas gracias. Aquí quedamos atentos a sus comentarios y preguntas. Gracias, doctora. Bien, me tocará presentarles la parte de índice de rezago social. Como bien dice la doctora Lida, este indicador forma parte de un antecedente a la medición de pobreza multidimensional. Es un indicador justamente previo a esto y, bueno, que tiene la intención de identificar las zonas de mayores desafíos para el combate a la pobreza. Este indicador forma parte del Catálogo Nacional de Indicadores desde 2013. Ahora, una pregunta importante dentro de esto es, pues, ¿para qué usamos la información? Al final, desde Coneval se genera mucha información, pero una parte importante es su uso. Y un uso importante de este índice es que, y como señala la presentación, y está ahí la pregunta, es ¿cuáles son las áreas prioritarias en el país en este momento? Y este índice forma parte o se incluye dentro de los criterios generales para la definición de las zonas de atención prioritaria o las famosas SAP. Aquí hay que aclarar algo que es importante. Coneval genera la información, pero finalmente quien hace uso y quien determina quién se encuentra de la SAP es la Secretaría de Bienestar. Nosotros somos quien proporcionamos finalmente la información, pero la decisión final la genera la Secretaría de Bienestar. Como dijo también la doctora, bueno, este índice tiene la mayor cantidad de desagregaciones posibles, que es estatal, municipal y localidad. ¿Pero de qué está compuesto? Bueno, pues está asociado a las carencias, asociadas a indicadores de carencias sociales, como es servicios básicos en la vivienda, bienes en el hogar, acceso a los servicios de salud, calidad y espacio en la vivienda, rezago educativo. Pero el objetivo de todo esto es ordenar según la intensidad de rezago social que poseen ya sea los estados, los municipios o las localidades. Viéndonos un poco técnicos, a nivel estatal, municipal y localidad, el índice de rezago social está conformado por 11 indicadores y se ordena en 5 grados, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. La información disponible para estos grados, para estatal y municipal, es de 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020.
mientras que para localidad solo se cuenta con 2000, 2005, 2010 y 2020. De igual forma, y sin entrar en este momento tanto a detalle, contamos con información a nivel AGEP urbana. Y la definición de urbana en este caso es que las localidades sean mayores a 2.500 personas. En este caso, AGEP urbana cuenta con 14 de los o 17 indicadores de acuerdo al año. Y son los indicadores que vemos de lado en la tabla. Y que están nuevamente pues, asociados a las carencias. Para AGEP urbana solamente se cuentan con 3 o 5 grados y la información solamente se encuentra disponible para 2010 y 2020. Esto se debe al insumo que se usa, en este caso que son las herramientas censales. Ahora pasemos a ver los resultados, que es parte importante de este índice. Y bueno, lo que vemos aquí es una desagregación a nivel entidad federativa. Y aquí quisiera yo hacerles una pregunta. Vimos que existen 5 grados y este es un mapa a nivel estatal para 2020. Me gustaría conocer dentro del público qué podríamos interpretar o qué podemos leer de este mapa. Entonces no sé si alguien quisiera tomar la palabra o escribir en el chat. Ok, sí, bien. Antonio dice, es notorio una concentración en el sur respecto al centro, sí, y justo, ¿no? Lo que vemos a nivel agregado, a nivel entidad, es que tenemos una marcada tendencia a tener los datos a nivel... o sea, vemos una agregación más en la parte de las entidades. Pero ahora veámoslo, por ejemplo, en esta tabla. Aquí vemos nuevamente como ya un ordenamiento con los grados, pero estos grados también nos muestran el lugar que ocupan. En este caso, el estado de Chiapas es el que ocupa el primer lugar respecto a 2020, seguido del estado de Oaxaca, y en el tercer lugar se encuentra el estado de Guerrero. Las 3 entidades con un grado de rezago social muy alto. Al final de cuentas, esta información pues sigue siendo muy agregada, entonces no necesariamente puede ser la mejor opción al momento de tomar unas políticas públicas más focalizadas al área de municipios o localidades. Entonces, Maestro, perdón que lo interrumpa. ¿Se cortó la presentación? ok, un segundo. Listo. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, les decía y me centraba en esta tabla. Bueno, pues vemos nuevamente el mapa y la desagregación puntual con información para las entidades. Y bueno, aquí vemos ya el ordenamiento por el lugar que ocupan cada una de las entidades para 2020. Es importante resaltar que este índice de rezago social solamente es definido en un punto en el tiempo o solamente por un año. No lo podemos comparar en el largo, bueno, en una serie histórica, una comparación en el tiempo. Para eso es otra herramienta que a continuación explicaré. Y decía, bueno, pues a nivel entidad vemos, pero a lo mejor nosotros necesitamos conocer la información a nivel municipal. Entonces, si se dan cuenta, aquí existe una mayor heterogeneidad en colores y también depende de las características. Entonces, nuevamente me gustaría preguntar al público, ¿qué podemos destacar ahora en este mapa? Bueno, lo que vemos en este mapa es, si bien existe nuevamente una tendencia de una concentración en el sur,
y algunos estados del norte. Aquí ya vemos un poco más de distinción y vemos cómo algunos municipios que a lo mejor en un inicio al ver la desagregación a nivel entidad federativa, pues no es tan notorio. En este caso, vemos que existen 152 municipios con muy alto grado de rezago social y 243 con alto, que a lo mejor en una agregación a nivel entidad pues no es tan visible. Ahora, nuevamente, podemos acceder a información a mayor detalle como es a nivel localidad. En este caso, podemos nuevamente seguir teniendo o identificando la tendencia de la concentración del rezago social. Pero si nosotros hacemos un zoom, podemos identificar algunas características que van a incidir en la toma de decisiones de la política pública a este nivel de desagregación territorial, que eso es muy, muy importante. Y desde Coneval les ofrecemos estas herramientas para poder identificar las necesidades al momento de elaborar una política pública que bien pueda identificar ciertas características. Ahora, toda esta información está disponible en el sitio de Coneval y en formato de fichas. Asimismo, pues tenemos información para del año 2000 al 2020. Pero permítanme regresar y poner un ejemplo un poco más concreto. ¿Qué podemos hacer con esta información? Voy a regresarme al mapa municipal. Yo soy del estado de Tlaxcala, de un municipio que se llama Contla de Juancoamatzi. En este municipio, para el año 2020, el grado de rezago social es bajo, pero no, o sea, no significa que se haya acabado la tarea de los o de las autoridades. En este caso, hay problemas que se pueden identificar con la información que genera Coneval. En este caso, el municipio de Contla, en el estado de Tlaxcala, al meternos a los indicadores que son esta tabla, identificamos que la principal afectación que tiene este municipio es a la población sin derecho a bien a los servicios de salud. Entonces, a lo mejor una medida para mejorar las condiciones de la población y de las personas en este municipio sea identificar qué se está haciendo en materia de servicios de salud. Estos son el tipo de ejemplos y herramientas que nos proporciona la información que genera el Coneval. Al final de cuentas, esta información va diseñada para usuarios tanto investigadores académicos como a las autoridades y la injerencia en la toma de decisiones. Eso es el objetivo que tiene esta información que genera Coneval. Si bien dijimos que a nivel localidad es la desagregación pues donde se tiene más información, les decía y les contaba que también existe la información a nivel AGEP urbana. ¿Pero qué es una AGEP urbana? Bueno, es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de municipios que se clasifican en urbanas y rurales. En este caso, debido al insumo que se utiliza para la generación de esta información, la información urbana es con la que nosotros publicamos y podemos ofrecerles información. Y una AGEP urbana es una área geográfica ocupada por conjuntos de manzanas perfectamente delimitados, calles, avenidas o andadores, o cualquier rasgo de fácil identificación y cuyo uso de suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, entre otros. Y bueno, la característica justamente es que existen más de 2.500 habitantes o es la cabecera del municipio. Pero al final de cuentas, esto también sirve para poder identificar a un nivel de desagregación mucho mayor qué está sucediendo con la población y las características de las carencias en esta población. Por ejemplo, la localidad de Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, para 2020 se presenta de esta forma. Si bien este mapa lo que nos ayuda es visualmente identificar cómo se están dando las condiciones sociales. Y lo que vemos aquí es, pues nuevamente los 5 grados de rezago social. Pero ¿qué podemos notar? Nuevamente le pregunto a las personas, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en este mapa? ¿Qué identificamos?
Sí, en este caso vemos justamente las tendencias donde hay más concentración de rezago social. Nada más hay que aclarar que en este caso estamos hablando de nivel AGEP. Entonces, cada puntito, cada cuadrito es justamente una dispersión geográfica de rezago social a nivel AGEP, es decir, mucho menos que nivel localidad. Entonces, aquí podemos centrar esfuerzos, o se pueden centrar esfuerzos de los hacedores de la política pública para tener una percepción de lo que está sucediendo, en esa localidad que le toca administrar, y poder incidir nuevamente en mejorar las condiciones de las personas. Pero esta información no solamente se queda ahí. El mapa, o bueno, esta herramienta incluye puntos de interés. Y por puntos de interés debemos entender que son centros de atención médica, instituciones educativas, mercados y supermercados, centros comunitarios o de asistencia social, instalaciones de comunicación, instalaciones gubernamentales. Entonces, una o dentro de las características que muchas veces en la toma de decisión es, por ejemplo, ver pues por qué se comporta esta localidad, o en este caso el AGEP, de esta forma. A lo mejor la política puede ser orientada a mejorar la inclusión educativa o algún centro de salud. Bueno, pues eso es tarea de los hacedores de la política pública, pero Coneval nuevamente les brinda esta información para que puedan mapear, identificar qué es lo que está sucediendo dentro de su área de administración. Toda esta herramienta es una visualización que está disponible públicamente y se puede consultar a través de la herramienta de Google Earth en un formato que es KMZ, pero bueno, es de muy fácil uso para los hacedores de la política pública, y creo que es de gran interés que se conozca y se difunda para que se pueda hacer un amplio aprovechamiento de esto. Y bueno, aquí justamente están disponibles las ligas que más adelante se les compartirá. Si bien, y como les había dicho en un inicio, hasta ahorita el índice de rezago social y grado de rezago social a nivel AGEP urbana es comparable solamente en un año, en un punto en el tiempo. Entonces, Coneval recientemente presentó el índice de rezago social longitudinal. Por recientemente me refiero al mes de marzo, y esta información ya se encuentra disponible para su consulta. Y nos complace pues también darles una presentación de los resultados y de cómo se conforma este índice de rezago longitudinal. Como bien decía, el índice de rezago longitudinal es un indicador complementario al índice de rezago, y lo que brinda, o una de las características principales, es permitir una comparación en el tiempo. En este caso, a nivel entidad, municipio y localidad entre los años 2000 y 2020, y que nos permite contestar la pregunta de cuáles son las áreas con alto o muy alto rezago social persistentes en el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado una localidad, un municipio a lo largo de los años? Que eso es muy importante y que era una limitante de la herramienta anterior. Entonces, por eso es complementaria. Nuevamente, en este caso, el índice de rezago social longitudinal considera las carencias asociadas a la pobreza, que es servicios básicos en la vivienda, bienes en el hogar, rezago educativo, calidad en el espacio y accesos a los servicios de salud. Además, este índice incorpora una nueva información asociada a las tecnologías de la información y comunicación, que se encuentra vinculada a bienes en el hogar, como es celular, computadora, laptop o tablet e internet, que si bien a lo mejor hace 20 años no era trascendental, ahora sí es algo que define una parte importante de la vida de las personas. Entonces, este nuevo indicador ya incorpora este tipo de identificación de bienes en el hogar. Y debido, y nuevamente del comentario anterior, vemos que, por ejemplo, la herramienta inicial, pues para el 2000 no se consideraba dentro de la fuente que usamos de información, que es el censo, viviendas que no disponen de celular,
computadora, internet, esa pregunta como tal en el 2000 no existía, porque no, a lo mejor no era tan trascendental, pero en 2020 sí. Entonces, los años que tienen dicha información, pues son los que tienen la palomita verde y los pueden consultar en el sitio web del Coneval. Ahora, este es un mapa muy interesante. Si se dan cuenta, los mapas anteriores eran un punto fijo en el tiempo y no podíamos ver la evolución. Entonces, nuevamente en este mapa tenemos 5 grados, pero si vemos, existe una evolución y la imagen permite identificar cómo han mejorado las condiciones de vida de las localidades, en este caso. Entonces, nuevamente me gustaría preguntarle al auditorio, ¿qué vemos? ¿Qué podríamos rescatar de este mapa y de esta presentación, de este punto? Sí, exactamente. Una parte importante es ver los avances de manera gradual. Eso es lo que nos permite esta información, pero a su vez también nos permite conocer cómo han ido cambiando los patrones y las políticas en la necesidad de la población. Y bueno, esto lo conocemos ya en los datos. Gráficamente o en un mapa, pues es un poco difícil de percibir, pero para eso Coneval pues, pone a su disposición tablas y archivos en los cuales ustedes pueden puntualizar exactamente la localidad, municipio o entidad de interés. Y bien, a nivel nacional, el panorama entre 2000 y 2020 se encuentra de esta forma. Entonces, me gustaría nuevamente preguntarles, ¿qué destacamos de esta diapositiva? Sí, justamente en este caso como tal, no podremos decir que se han invertido, pero ha habido una mejoría a nivel de localidad, pasando claramente de una cantidad muy grande de muy bajo a alto, y o sea, como completamente más o menos opuesto. Si bien ha aumentado la cantidad de localidades en el país por la naturaleza misma de la población, han mejorado las condiciones, pero bien hace rato alguien comentaba en el chat que existe una persistencia, y eso es claro. O sea, todavía hay localidades que se encuentran en un índice de rezago social muy alto y que necesitan ser atendidas, y para eso se encuentra Coneval proporcionando esta información, para que los tomadores de decisión puedan hacer acciones que beneficien a la población. Entonces, en este caso, en el año 2000 teníamos 4,799 localidades en muy bajo, pero para el 2020 son 51,746. Y mientras caso que en el 2000 24,503 estaban en muy alto, ahora solamente son 1,974. Es decir, en estos 20 años sí ha habido una mejoría en la calidad de vida de las personas, pero aún queda trabajo por hacer. Eso es lo que nos dicen los datos, y es muy importante que esto se ponga en conocimiento de los hacedores y de los ejecutores de la política pública para cada una de las entidades, municipios o localidades. Si bien en este gráfico nuevamente tenemos como la misma idea, vemos un poco más claro cómo se ve a nivel de porcentaje y de número de habitantes en cada uno de los grados. Y es evidente que ha habido una mejoría entre el 2000 y el 2020. Pero nuevamente, queda trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque el 1.8% de la población o de las localidades se encuentran con un grado de rezago social muy alto. Y eso es algo importante que entender. Y el 4.8 tiene alto. Entonces, es importante darles atención y saber qué está pasando.
y para eso pueden usar esta información que les servirá de gran ayuda para fomentar y desarrollar, en su caso, pues a lo mejor bajar recursos, acercarse a una entidad superior a nivel federal o estatal para trasladar los recursos a las localidades y los municipios. Me centro en esta diapositiva y que decía que hay trabajo por hacer y que es parte de la información que genera Coneval. En este caso vemos las localidades con rezago social persistente, alto y muy alto, entre el 2000 y el 2020. Y persistente quiere decir que en estos 20 años siempre se ha mantenido en este nivel de rezago social. Entonces, para esto son 7,136 localidades que se han mantenido en estos niveles de rezago. Y en 2020, 5,258 han mostrado un rezago social persistente, es decir, nunca han cambiado de este nivel de grado de rezago social. Y bueno, estas características muchas veces son localidades que se encuentran en zonas rurales, pero eso no significa que por eso se deban ser marginadas, al contrario, se debe generar una mejoría en la conducción de la política pública. Viendo ya o puntualizando algunos resultados, las localidades con rezago social persistente, en donde más se concentran es para las entidades de Chihuahua, con el 24,5%, Chiapas con el 17,3%, Guerrero con 11,3%, Durango 8,3% y Oaxaca con 7,5%. Estas son las entidades donde más localidades con rezago social persistente existen. Entonces hay un panorama y un margen de oportunidad para trabajar y mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero no todos son malas noticias. También hay entidades y hay una mejoría. En este caso, son aquellas localidades que mejoraron considerablemente. Y considerablemente se tiene que entender que son aquellas que tuvieron una reducción de al menos 3 grados en el grado de rezago social longitudinal para 2020. Es decir, que pasaron a lo mejor de un muy alto grado de rezago social a un bajo rezago social. Entonces, aquellas entidades en las que más mejoría hubo fue Querétaro, con un 25,3% de sus localidades, San Luis Potosí 24%, Campeche con 23,2%, Guanajuato con 19,9% e Hidalgo con 18,8%. Estas son las entidades en donde las localidades han tenido una mejora considerable y que es grato al momento de hacer este tipo de datos ver que las condiciones de la vida de las personas han mejorado y que la política pública está funcionando, pero aún queda trabajo por hacer. Hay un gran margen de oportunidad para hacer y, perdón que sea tan reiterativo, esta información les será útil para esta toma de decisiones y para mejorar las condiciones de vida de las personas en el corto, mediano y largo plazo. Si bien tenemos, por ejemplo, un ejemplo más focalizado en este caso para el estado de Oaxaca, vemos que comparando a nivel nacional, como dice al interior del país, Oaxaca tiene una heterogeneidad nuevamente de esto. Y hay que señalar que este es un esfuerzo de tratar de homologar las condiciones de un país muy heterogéneo como es México. Entonces, al medir e identificar esto, tratamos de rankear las localidades considerando justamente estas heterogeneidades. Toda esta información se encuentra en fichas por entidades y que pueden consultar en el sitio web de Coneval con los mapas y con las identificaciones de los grados de una manera amigable. Nuevamente pues, vemos el estado de Oaxaca que ha sufrido una evolución y que sigue la tendencia del país. En este caso, por ejemplo, Oaxaca en el 2000 tenía 80 localidades en muy bajo grado de rezago social, mientras que en el 2020 son 2,113. Por otro lado, nuevamente también en 2000 tenemos que Oaxaca tenía 2,345 localidades con muy alto grado de rezago social, mientras que para el 2020 ya solo son 53, pero siguen habiendo 53. Entonces, estas 53 necesitan salir de esa
de ese muy alto grado de rezago social. Y esta información se encuentra nuevamente desagregada por las tres desagregaciones, es entidad, municipio y localidad. Ahora, si bien, y como decía hace un momento, reconocemos que existe una gran heterogeneidad en este país, entonces un esfuerzo que se ha realizado desde Coneval es tratar de presentar esta información de la manera más comparable y transparente posible. Entonces, en un esfuerzo por considerar nuevamente la heterogeneidad, que existen en las distintas regiones del país, se realizó una estimación donde la construcción del índice de rezago social longitudinal se realiza considerando únicamente las localidades al interior de cada entidad. Es decir, en un principio vimos información ranqueada a lo largo de todo el país. La información que vamos a ver a continuación está ranqueada solamente dentro de la misma entidad y que es justamente, en este caso solamente es para 3 grados, alto, medio y bajo, que es para la parte del interior del país. Y nuevamente tomo como ejemplo al estado de Oaxaca. Y vemos que en este caso, pues todas las localidades o todo este ranking se ordena a partir de localidades con una heterogeneidad pues comparable. En este caso, pues es a nivel entidad, ¿no? Y vemos que sigue la misma tendencia que en las diapositivas anteriores. ¿Hay una mejoría? Sí, pero aún quedan localidades que deben ser atendidas. Nuevamente, esta información se encuentra en fichas por entidades y que pueden consultar en el sitio web de Coneval para mayor detalle, incluyendo los datos que están disponibles en archivos Excel para su consulta de manera puntual. Y bueno, vemos nuevamente cómo ha evolucionado al interior de las entidades. En el 2000, para el estado de Oaxaca, eran 497 localidades que se encontraban en un grado de rezago social bajo, mientras que ahora, para el 2020, bueno, para el 2020 son 5,685. Mientras que nuevamente en el 2000, 4,531 se encontraba en un índice de rezago social alto, mientras que para el 2020 son 254 localidades. Si bien cambia la información, esto se debe a comparar o que se comparan las localidades y se ranquean dentro del interior de cada entidad federativa, que es muy importante esto al saber, pues, ver cómo se ranquea o cómo se ordena de manera interna de las entidades federativas a comparación de la otra información que se ordena a nivel nacional. Y bien, nuevamente, existen, o durante estos 20 años en el estado de Oaxaca existen 175 localidades que han mantenido un nivel alto de rezago social persistente, es decir, nunca han salido de ese grado de rezago social. Entonces, este es un margen de oportunidad por parte de los hacedores de la política pública de este país, de las entidades federativas y de los municipios, que debe ser atendida. Y esta información puede ser de gran utilidad al momento de elaborar iniciativas de ley, de políticas, de instrumentar programas que justamente están dentro de su marco de actuar. Y bien, nuevamente presentamos la información por parte del sitio web de Coneval y bueno, ahí pueden encontrar los mapas que vieron, las presentaciones a nivel de entidad, las fichas, los anexos estadísticos y el programa de cálculo para aquellos que sean más técnicos que generará toda esta información. Y nuevamente pues esto es abonado a la transparencia que siempre ha manejado y al rigor técnico que siempre ha manejado el Coneval. Y bueno, a continuación le cedo la palabra a mi compañero David Rojas. Hola, ¿qué tal? Pues no sé, hasta este momento no sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quisieran que ahondar. Yo nada más finalizaría con algunas láminas adicionales, pero sobre estos temas no sé si tienen algún comentario. Maestro David, si me permite, este espacio será una vez que concluyamos con toda la presentación. Perfecto. Entonces, adelante.
Perfecto. Sí, como les contaba, yo prácticamente traemos unas láminas adicionales. Si bien mucha de esta información se ha platicado a lo largo de estas dos ponencias, la de marzo y la del día de hoy, pero sí recalcar que la información que Coneval ha proporcionado desde su creación, pues ha servido para asignaciones de su presupuesto, como lo mencionábamos, para este Fondo de Aportación de la Infraestructura Social, tanto para la creación o bien definir tanto su propósito como fin o población objetivo en las reglas de operación de programas sociales, ¿no? También, como le comentaba hace rato mi compañero David, esta información, al menos del índice de rezago social, nosotros le proporcionamos a la Secretaría de Bienestar la información correspondiente para que ellos puedan determinar estas zonas de atención prioritaria. Y en algunos otros casos se ha utilizado tanto para acciones, para programas, para planeación de desarrollo social de los gobiernos, tanto federales como locales, ¿no? Esto es pensando en el histórico desde que Coneval ha proporcionado la información y también ha sido útil para algunos temas como el aumento del salario mínimo, tomando como referencia los valores tanto de nuestra canasta alimentaria como de nuestra canasta no alimentaria. Y como vemos igual en esta lámina, pues toda esta información que proporcionamos dentro del análisis, el estudio, esta agenda de investigación, es siempre por proporcionar más información para no solamente quedarnos a nivel nacional, estatal, sino que veamos esta granulidad o esta heterogeneidad que puede existir cuando nosotros vamos desagregando, no solamente por cuestiones territoriales, sino también por grupos etarios, pues podemos dar abonar y cada una de las secretarías puede tomar esta información y generar estos programas y acciones, ¿no? Particulares de niños, niñas, adolescentes, población adulta mayor, por género, discapacidad, por a nivel urbano, a nivel, información a nivel nacional, estatal, municipal, localidad, áreas estadísticas básicas. Entonces, Coneval proporciona toda esta información en diferentes agregaciones territoriales como grupos poblacionales. Y algo que también aquí comentaba la doctora Lida es que Coneval, y también compañero David, es que Coneval, con esta finalidad de poder proporcionar la información para ciertos grupos poblacionales, y la doctora comentaba de que no tenemos esta información, por ejemplo, a nivel municipal, para la población con alguna discapacidad, es que precisamente sabemos y entendemos que una encuesta o una base de datos va a tener estos errores. Entonces, lo que nosotros procuramos es que siempre este error se minimice. Un error ya sea por el levantamiento de la información, de que esta base de datos que utilizamos no está diseñada para llegar a esas desagregaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es, y aquí visualmente, ¿no? Como hacer es que nuestro indicador, verlo como el tema del tiro al blanco, ¿no? De que siempre esté lo más cercano el indicador al centro. Yo siempre he dicho que una base de datos podemos sacar cualquier indicador, pero ¿qué tan preciso es esa información? ¿No? Si, por ejemplo, si hablamos de ingreso y tenemos un ingreso promedio de 500 pesos, pero aquí viene la parte técnica, ¿no? Que comentaba Alida Serra. ¿No? Esos 500 pesos, cuando tenemos estos intervalos, pueden ir desde 0 pesos hasta 10,000 pesos. Entonces, es muy amplia esos intervalos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer de acuerdo a las características estadísticas y métodos, es que el dato sea lo más cercano. Hay ciertos umbrales y esos umbrales también Coneval se ha dedicado a estudiarlos y en ese sentido proporcionar información para que ustedes tomen los datos sin ningún tema, ¿no? Y bueno, temas estadísticos y técnicos, Coneval también pone a disposición esta información para realmente ver si estos cambios que pueda haber entre un año y otro realmente tienen o no significancia, ¿no? Realmente si son relevantes o no. Bueno, esto es lo que comentaba también un poco la doctora, que tenemos información para ciertos grupos poblacionales, no me detengo en ello. Y aquí yo creo que sí vale la pena quedarme en estas láminas y en las que siguen. La medición de pobreza multidimensional, y lo veíamos al principio, bueno, en la reunión que tuvimos en el mes de marzo, que tiene ciertas ventajas.
estas ventajas nos permiten desagregar. Ahí también recuerdo que les comentaba que a lo que nosotros nos interesa con la información de poderlas proporcionar es que siempre vamos a ubicar alguna persona, ¿recuerdan este cuadrante? Alguna persona en alguno de estos 4 o 5 cuadrantes. Siempre vamos a identificar a alguna persona, ¿no? Ya sea por pobreza, ya sea por extremo, vulnerables por carencias sociales, vulnerables por ingreso, y lo que siempre nos ha interesado es ensanchar este cuadrante, ¿no? Aquellas personas que no son pobres y tampoco son vulnerables. Y para ya estar dirigiendo estas políticas públicas, que con la información que les hemos proporcionado, créanme, realmente sí nos llevaría muchas sesiones para poderles presentar toda la información que tenemos, ¿no? Porque ahorita solamente vimos la pobreza oficial de Estado, que es referente a la pobreza multidimensional, en la cual tenemos los derechos de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda y de alimentación. Y esto, la medición está basada en este enfoque de derechos, pero lo que proporciona Coneval es este elemento mínimo del derecho, el núcleo esencial del derecho, ¿no? Es verlo como una privación, el acceso a, ¿lo cuenta con este acceso o no cuenta con este acceso? Sin embargo, dentro de la agenda de Coneval tiene mucha información, y también Coneval proporciona lo que es la información del acceso efectivo a los derechos sociales. Entonces les digo, poder comentar toda la información que tiene Coneval, creo que sí nos llevaría un par de sesiones y más de un par de horas para poderlo esto, ¿no? Porque les digo, tenemos este sistema de información de los derechos sociales, la plataforma de análisis territorial, ahorita veíamos este tema de índice de rezago social, índice de rezago social longitudinal, pobreza laboral, en fin, tenemos indicadores para precisamente poderles brindar toda esta información y ustedes vayan definiendo, eligiendo. Sabemos que el recurso es escaso, ¿no? Y en ese sentido, pues también con el tema de Coneval, lo que se puede mejorar, ¿no? Conociendo que los recursos son escasos, con la información de Coneval, entonces hay que priorizar, hay que ver dónde podemos estar realizando estas políticas, acciones, ¿no? Y en ese sentido, aquí lo que ya para finalizar es que políticas implementar, pues pueden haber políticas económicas donde lo que nos interesa es que la población, recuerdan estos umbrales, donde la población esté arriba de un valor monetario, que este es el valor de la canasta monetaria, o bien el valor de una canasta tanto alimentaria como no monetaria. Entonces, pueden haber políticas económicas mediante el crecimiento económico, la creación de empleos, para que la población esté por arriba de esta línea. También podemos generar otro tipo de políticas, aquellas que son las sociales. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Pues bueno, reducir el número de población que tiene pues 3 o más carencias, ¿no? Entonces, poderlas reducir para, bueno, y a través de esto se pueden generar algunas acciones de alimentación, de educación, de vivienda digna, de las 6 carencias que hemos mencionado cuando vimos pobreza multidimensional. Hay algunas secretarías que han implementado ciertas políticas, estas políticas focalizadas mediante programas sociales, ¿no? Por ejemplo, para combatir a la población que se encuentra en una situación de pobreza. Un caso particular, recuerdo algunos programas de desarrollo social, como les decía, donde su población objetivo es precisamente sacar o eliminar o reducir a esta población que está en situación de pobreza, y ahí son políticas focalizadas o bien algunas políticas universales como la seguridad social, educación para todos, acceso a la salud, y de esa manera también existen algunas otras políticas que se pueden implementar. Y bueno, ahora sí, hasta aquí nuestra participación, y damos paso para, en caso de que haya alguna preguntan, alguna duda, algún comentario. Agradecemos mucho esta exposición tan interesante por parte de la doctora Alida Gutiérrez Landeros, el maestro David Antonio Rojas y el maestro David Flores Nieves. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron el día de hoy. A continuación, me permito cederle el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez, para que nos brinde unos comentarios antes de pasar a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Adelante, Ernesto.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? La verdad es que les agradecemos que hayan hecho espacio en su agenda para acompañarnos en esta exposición que se me ha hecho de lo más brillante por parte de la doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza de Coneval, del maestro David Antonio Rojas José, director ejecutivo de misión de la pobreza y seguimiento de indicadores, también de Coneval, y por supuesto David Flores Nieves, jefe del Departamento de Medición de Pobreza, Indicadores de Pobreza también de Coneval. Primero agradecerles también a ustedes, doctora David, David Rojas y David Flores, esta exposición que de manera brillante complementa la que tuvimos el 23 de marzo. Segundo, la verdad es que también creo que no debemos de dejar de reconocer, doctora David Flores, David Rojas, no debemos de dejar de reconocer el trabajo de las instituciones mexicanas para generar esas herramientas, este nivel de información, ya no solo a nivel municipal, que decíamos en algunas ocasiones anteriores, pues digamos relativamente jóvenes, ¿no? En la trayectoria de nuestro país, doctora, relativamente jóvenes, estos indicadores a nivel de municipio y ahora a nivel de AGEP, con todo lo que significa para poder generar, bueno, primero contar con esta información y segundo, poder generar todas las acciones que ustedes mencionaban acá. Son herramientas geniales para todas las autoridades municipales que el día de hoy nos acompañan. Quiero ser breve porque tenemos muchas intervenciones, muchas preguntas. David Rojas, tú que nos decías, caray, sí hay muchas, nos están bombardeando en el chat y yo quisiera dejarle la voz a mi compañera Lili para que nos lea esas preguntas, que ustedes tengan tiempo para poder dar respuesta con calma a todas ellas que están apuntando justamente al interés de esta sesión, a las herramientas que ustedes nos presentaban. Y yo rápidamente pregunto una que parece que por ahí las gozaban, pero quisiera ver si explícitamente. David, esta información es una información que está editable para los municipios. Los municipios pueden manipular la información y hacer sus propios cruces, hacer su propio análisis. Es algo que es libre, de acceso libre y que todos los municipios pueden jugar con ella para no solo los propuestos que ustedes nos mencionaron, sino también para los que de manera más puntual alguna autoridad tuviese interés en ella. Esa es una de las preguntas, pero la sumo a las que Leslie a continuación nos va a leer. Adelante, por favor, Leslie. Muchas gracias, Ernesto. Y sí, así es. Vamos a empezar a leer todas las preguntas que nos llegaron por parte de nuestros participantes. Y comenzamos con nuestro participante Eduardo Luna, que nos pregunta: ¿qué acciones pueden incorporar los gobiernos municipales en sus planes para reducir la pobreza y el grado de rezago social? ¿Gustan hacer todas las preguntas o vamos respondiendo una a una? Una por una, si gusta, doctora. De acuerdo. Bueno, la finalidad del consejo es proporcionar para ustedes herramientas o insumos que nos permitan, como les decía, ver estas áreas de oportunidad en términos del rezago social o del combate a la pobreza, ¿no? Acciones son múltiples y heterogéneas y depende mucho del municipio que estemos hablando, ¿no? Ya les comentaba, a nivel entidad federativa vemos dónde se concentra la pobreza, pero ya cuando nos metemos al interior de la entidad federativa vemos que hay algunas áreas o cinturones en donde se concentra la pobreza. ¿Para qué nos sirve tener una pobreza multidimensional? Y como lo habíamos visto ya en una primera sesión, nos sirve justamente para focalizar o priorizar esas áreas de oportunidad. ¿A qué se debe que haya ese aumento en la pobreza o que haya esos altos índices o número de personas en pobreza? Puede estar asociado a el bienestar económico, es decir, a
a poder aumentar o tener un crecimiento económico en términos del ingreso corriente total per cápita, pero también puede ser una cuestión de no reconocimiento al acceso al derecho social. Es decir, por ejemplo, que no haya disponibilidad de agua, no haya drenaje, no se tenga una alimentación suficiente y de calidad, que no haya acceso a los servicios de salud, que no haya, por ejemplo, lo que pasó ahora con la pandemia, un aumento de la población que dejó de asistir a los centros educativos. Entonces, por ejemplo, es eso también en términos de acceso a la educación. Eso se dio principalmente en la población de 16 años a 21 años que hubo un aumento en la inasistencia escolar. Entonces, son diversos los factores que pueden contribuir o que pueden traducirse en acciones o programas de desarrollo social al interior de sus municipios. Por lo tanto, yo les invito que puedan consultar esta información para poder tener ese reconocimiento. Esto en términos de pobreza, en términos de rezago social, y por eso decía, a ver si se adelantan las preguntas, porque había ahí, por ahí una pregunta en cuanto a cuál es la diferencia entre rezago social y índice de marginación, pero no me adelanto. En cuanto al rezago social, como les decía, es el poder ver cómo estamos en términos del acceso al derecho y de otros bienes. Es importante resaltar que esta información no solamente se concentra en este índice que nos marca o grado que nos marca qué grado tenemos, sino que esta información o los indicadores que conforman este índice o este grado se encuentran desagregados hasta nivel municipal. Digo, hasta nivel área geostadística básica urbana, ¿no? Con lo cual ustedes pueden también ver estas áreas. Entonces, podemos ver esa persistencia si queremos ver el índice, el grado de rezago social longitudinal, o podemos ver nuestra situación en 2020 con respecto a otros municipios, ¿no? Y podemos ver ya, por ejemplo, si es una cuestión de acceso a los activos del hogar o a alguno de los derechos sociales. Y entonces no me adelanto a la otra pregunta, aunque tengo ahí la tentación, y bueno, no sé si ahí David quiera complementar, por favor. Sí, claro. Igual sobre esta pregunta de las acciones, ¿no? Al final veíamos este tipo de políticas donde Coneval brinda esta información, lo vimos en términos generales, pueden ser políticas económicas, políticas sociales, focalizadas, universales. Y retomando lo que dijo la doctora Alida, ¿no? Coneval pone a disposición de cada uno de estos indicadores. Recordarán que en la sesión anterior vimos sus componentes, ¿no? Términos de vivienda, tenemos lo que son pisos, techos, muros, el drenaje, disponibilidad de agua, aquellas viviendas que aún siguen cocinando con leña y carbón y no tienen una adecuada estufa, ¿no? Que con su chimenea para desalojar. Entonces, aquí es esta información, ¿no? Al final ustedes, estas acciones que puedan estar implementando, se pueden ver reflejadas en esta disminución, ya sea de su entidad federativa para algunos indicadores de vivienda, de seguridad social, de educación, de alimentación. Entonces, esta es la información que Coneval les puede brindar para precisamente ver y dónde poder focalizar los recursos para poder generar una acción, algún programa. Muchas gracias a los dos por esta respuesta tan puntual y continuamos con nuestra participante Ana María de la O. Benítez y es respecto al apartado que nos compartió el maestro David Flores, ya que pregunta cuál es la proyección para el 2023. Ok, solo comentarles que el índice o grado de rezago social se actualiza con instrumentos censales, ya sea censo de población y vivienda, conteo, encuesta intercensal. Entonces, no hacemos un pronóstico como tal, esperamos
a que INEGI publique esta información. Por lo tanto, la información actualizada la tendremos hasta 2026, una vez que tengamos la información referente al conteo de población y vivienda 225. Pero bueno, lo que sí vamos a tener este año es la información de pobreza multidimensional a nivel entidad federativa. Igual, no somos un poco conservadores en el sentido de marcar un pronóstico como tal, pero esperemos que en agosto podamos tener esta cifra. Lo que sí puedo adelantarles es, tenemos otro indicador que se llama pobreza laboral, índice de tendencia laboral de la pobreza, el cual nos permite ver esta semaforización, cómo vamos en términos de, como su nombre lo indica, pobreza laboral. ¿Qué quiere decir esto? Si con nuestro ingreso laboral nos alcanza para poder adquirir una canasta alimentaria, ¿no? Y esta información ya se encuentra actualizada en este momento hasta el cuarto trimestre de 2022. Entonces, está también pública en la página a nivel entidad federativa, ciudades autorrepresentadas, etcétera. Ahí se encuentra la información y pueden consultarla para saber qué nos podemos esperar en términos de pobreza, contando con este ingreso laboral que es el 70% aproximadamente del ingreso corriente total per cápita que utilizamos en la medición multidimensional de la pobreza. Muchas gracias, doctora, por esta respuesta. Continuamos con nuestro participante Humberto Guerrero Rojo vía Facebook y nos pone una pregunta al respecto del IRS. Estoy realizando un estudio donde lo tomo como referencia. El análisis es a nivel AGEP, entonces, ¿cuál es el criterio de ustedes para seleccionar las AGEPs que deben participar en un análisis tipo social para que éste sea representativo? Me pregunto si el censo del 2000 se realizó al nivel AGEP. Gracias. Muchas gracias, Humberto, por tu pregunta. Una pregunta muy importante porque nosotros nos basamos en criterios técnicos, ¿no? Más que en criterios sociales. Tratamos de dar toda la información posible que podamos obtener a partir, les decía, de estos instrumentos censales. En ese sentido, bueno, hay, dado el vínculo que hay normativo, ya que Coneval e INEGI tienen que colaborar para poder tener la información o estos insumos, en particular de medición de pobreza. En el marco de esta colaboración, trabajamos para poder tener la información a nivel área geoestadística básica urbana con los microdatos del censo de población y vivienda, en este caso 2020. Por tanto, se hace una selección pero técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Si la información cuenta con la suficiente precisión estadística cuando estamos hablando de encuestas, entonces es seleccionada para tener información. Aquí, como estamos hablando del censo, toda esta información tiene precisión, ¿no? Lo que sí es siempre cuidando la confidencialidad y la privacidad de la información. Entonces, en algunos casos donde tenemos poca población, solo se pone el grado o el índice y no se pone toda la información que compone los indicadores, el porcentaje o los indicadores que componen este grado o índice, pero ahí está disponible. Ahora, respecto a 2000, no hay AGEP. Tenemos información del índice de rezago social para 2010 y para 2020, porque como ya lo comentamos, esta información se retoma del censo directamente, ¿no? Y los censos pues se hacen cada 10 años, pero no, para 2000 no hubo esta colaboración para poder tener hasta este nivel de desagregación geográfica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta respuesta tan puntual y continuamos con nuestra participante Claudia Morgan vía Facebook, que nos comenta, aparte de los programas sociales que existen actualmente, ¿qué más se puede hacer para abatir el rezago social, ya que es abismal el nivel que hay en las comunidades alejadas de la capital de cada estado, tanto en educación, servicios de salud, tecnología, servicios públicos, etcétera?
es muy marcado el rezago en los municipios que están en la parte alta de las zonas de Guerrero. ¿Qué se puede hacer ahí? Muchas gracias, Claudia, por tu pregunta. Insisto, el diagnóstico, el análisis ya particular sobre la entidad, el municipio, la localidad, analizar, creo que se tiene que hacer al interior de los municipios. Nadie mejor que ustedes conoce cómo está su municipio. Nosotros lo que proporcionamos son insumos que nos permiten hacer este diagnóstico, ¿no? En cuanto ya muy particular, por ejemplo, pongamos ahí, tenemos un caso en Acapulco, que cuando ponemos, Acapulco de Juárez, cuando ponemos el mapa del grado de rezago social, vemos que hay un cinturón importante, que no es una zona turística, sino el cinturón donde se encuentran los mayores niveles de rezago social. ¿Qué factores están asociados a ellos? Sí, uno de ellos es la educación, otro salud. Y bueno, ahí se tendrían que poner, por ejemplo, políticas enfocadas a ello. Pero hay varios factores al final que intervienen y que esperamos que en una próxima presentación pudiéramos dar así un ejemplo específico, ya con todas las herramientas que contamos en Coneval y que nos permite ver cómo podemos usarlas y contextualizar justamente las situaciones de pobreza o estas posibles políticas, acciones, programas de política pública, ¿no? Ahí tendrían ustedes la tarea, ya que están aquí los insumos, de hacer este diagnóstico. Muchas gracias, doctora Alida. Y para finalizar, ahora sí vamos a dar paso a esta pregunta que usted mencionaba por parte de nuestro participante Antonio Sánchez, que de hecho son dos. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre el grado de marginación y el grado de rezago social? Y la segunda es, ¿qué relación existe con la CONAPO? Inicio con la última. No, hay una excelente relación. Participamos y colaboramos en varios grupos de trabajo y comités técnicos y siempre con el espíritu de poder ofrecer estos insumos que nos permitan acercarnos, porque los dos tienen una esencia muy particular, a poder ver cuáles son las principales carencias que existen en el país, ¿no? Pero CONAPO tiene un objetivo muy particular, que es el poder también hacer estos pronósticos poblacionales y otorgar información referente, digamos, demográfica, ¿no? Como su nombre lo indica. Y en ese sentido, ¿cuáles son las diferencias que hay entre el índice de marginación y rezago social? Muy buena pregunta, Antonio, porque de repente lo utilizamos como sinónimo, ¿no? De repente decimos pobreza, rezago, vulnerabilidad, marginalidad, todo lo englobamos en uno mismo y vemos que conceptualmente o metodológicamente son distintos. ¿Qué nos otorga marginación? Nos otorga sobre dos carencias principalmente, que es educación y vivienda. Y también nos da datos de población y también nos da datos acerca de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos en localidades menores a 5,000 habitantes, me parece. Entonces son indicadores, como ven, distintos a lo que vimos en rezago social. Rezago social está muy focalizado a poder darnos cuenta de cómo está o cómo se reporta el acceso a los derechos sociales, ¿no? Es un índice, una medición, una estimación que nos permite ver cómo estamos en términos del acceso al derecho, que es una de las partes de la medición y que por eso les decía, esto surgió antes de la medición, porque antes teníamos la medición por ingresos, que es muy utilizada internacionalmente, pero nos faltaba este acceso al derecho y entonces con esta finalidad se hizo. Mientras que marginación pues nos da cuenta de ingresos, de población y de 2 de las 6 carencias que tenemos, ¿no? Esas son como las principales diferencias. Pero en resumen y en esencia, lo que nos tratan de dar cuenta es sobre las carencias que existen en México. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a usted, doctora, y a los maestros por apoyarnos en las preguntas que llegaron por parte de nuestros participantes. Y para dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Oiga, doctora, ¿y qué preguntas tan finas nos hicieron el día de hoy, no? Esta última es una pregunta muy de expertos y de expertas, como la gente que nos acompañó. Y muchas gracias por esta precisión tan puntual de un trabajo que, como bien señalaba, ahora se conjuga el trabajo del INEGI, el trabajo del CONAPO, junto con el trabajo del Coneval, para poder generar estas herramientas que el día de hoy nos presentaron y que también dieron pie a un par de comentarios finales que por ahí viene el chat. No quisiera dejarlos de lado porque también se me han hecho muy relevantes. Dos, uno que tiene que ver con brindar oportunidad a la ciudadanía, a la ciudad organizada, para participar en la elaboración, en la formulación de política pública, de presupuesto, de legislación. Y dos, pues que el sur del país sigue siendo un reto social, nacional, y como país tendríamos que estar apuntando justamente hacia allá. Quizás un último comentario, doctora, de 30 segundos para no dejar pasar estos dos temas si son tan amables. 30 segundos me parece un tiempo poco limitado, pero aprovecho para agradecerles su tiempo y su participación. Efectivamente han sido participaciones y preguntas muy interesantes y que es bueno agarrar la pertinencia para poder, o tener estos espacios para poder responderlas. Por supuesto, vemos que hay una persistencia de la pobreza en el sureste del país, que también vale resaltar que ha habido avances, ¿no? Avances, por ejemplo, en 2010 teníamos Yucuna, como uno de los municipios con porcentaje cercano al 99.9% de su población en situación de pobreza, pero que tuvo con políticas muy focalizadas, pudo reducir estos niveles de pobreza. Incluso Oaxaca fue uno de los estados que tuvo una reducción de 2018 a 2020. Entonces, sí creo que toda esta información, todos estos insumos que les hemos ofrecido sirven para poder priorizar estas políticas. Muchos pues también se deben a ya rezagos históricos a atender, pero bueno, esperamos que esta plática, esta sesión haya sido de utilidad para todos ustedes para conocer estos indicadores que generamos desde el Consejo. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que apreciamos mucho este último comentario que se suma a las dos brillantes exposiciones que nos hicieron ustedes como tres expertas de Coneval y que justamente pues el día de hoy cerramos. Por ello queremos agradecerle a la doctora Lida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza del Coneval, al maestro David Antonio Roja Rosé, director ejecutivo de medición de pobreza y seguimiento de indicadores también del Coneval, y también al licenciado David Flores Nieves, jefe del Departamento de Medición de Indicadores de Pobreza, que el día de hoy pues haya cerrado este tema tan relevante para todos nosotros, definición de prioridades para el plan municipal, metodología multidimensional de la pobreza y el índice de rezago social, que justamente fue el tema del día de hoy. En nombre de la Secretaría de Gobernación, a la cual pertenecemos en el INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Social, Municipal, de nuestro coordinador licenciado Ignacio Valle Fernández, de todo el equipo que hace posible esta transmisión y de todas las autoridades locales que nos acompañaron el día de hoy, les queremos agradecer. Y por supuesto, amigas, a ustedes también les agradecemos que se hayan hecho un espacio en su agenda para poder acompañarnos en esta brillante sesión, que sin duda alguna, como decía la doctora, pues nos ha dejado muchas inquietudes y muchos temas por delante. Muchas gracias, doctora. David Rojas, David Flores, muchas gracias a ustedes también por su brillante exposición. Y a todos ustedes por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Que tengan una gran tarde. Bonita tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.